Pregunta relativa a la falta de confianza que inspira su Gobierno, formulada al presidente de Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra para su formulación. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo de inmediato para superar el abandono político que sufre su Gobierno y la falta de confianza que se ha instalado en la sociedad y en los grupos políticos de esta Cámara? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta. Señora Vaquero, esta pregunta se la he respondido varias veces a su antecesor. En todo caso, espero que me la plantee usted en los términos que considere oportuno. Gracias. Señora portavoz. Gracias, señora presidenta. Probablemente, señor Lambán, es porque la situación sigue permanentemente anclada. Y vamos a hacer memoria y vamos a recordar, señor Lambán. En julio de 2015, Podemos votó a favor de su investidura. Y entonces ya usted pecó de soberbia. Usted pensó que era por sus virtudes, por sus méritos, pero ya le advirtieron que era solamente por un motivo, para echar al PP. También le dijeron que no se fiaban de usted y usted debió de pensar que exageraban. Nosotros también se lo advertimos, su Gobierno fracasaría. Era un Gobierno débil, sin proyecto para Aragón y un Gobierno que faltaba un pacto estable para esta legislatura. Mire, señor Lambán, nosotros a lo largo de estos 17 meses lo que hemos visto, igual que han visto todos los aragoneses, es un desfile continuo de enfrentamientos entre su Gobierno y sus socios de Gobierno, que además tuvo el punto álgido recientemente a lo largo de todo el verano y en el mes de septiembre con aquel famoso pacto del sillón, a partir del cual Podemos le abandona su suerte y usted no consiguió nada a cambio. Fíjese, señor Lambán, cuál es el abandono que a estas fechas usted todavía no ha conseguido traer a esta Cámara unos presupuestos. Y es porque no se siente capaz de poder aprobarlos. ¿Cuál será el abandono que incluso esta semana usted se ha tenido que reunir con la presidenta de las Cortes para escenificar que tiene algún interlocutor en Podemos? Señor Lambán, este Gobierno ha fracasado. Este Gobierno carece de estabilidad. Fíjese, señor Lambán, con el esfuerzo que usted ha hecho por dar estabilidad al Gobierno a nivel nacional, y usted no lo ha conseguido para su propio Gobierno. Ante este vacío, ante este fracaso, ante esta falta de liderazgo, señor Lambán, la única alternativa es la de este grupo parlamentario, es la del PP. Nosotros esta semana le hemos hecho conocer ya cuáles eran nuestras prioridades presupuestarias para 2017. Y además, a lo largo de los siguientes días también seguiremos reincidiendo, y que no son otras que la prosperidad y el bienestar de todos los aragoneses. Además, le hemos recordado la responsabilidad que usted tiene de buscar y de encontrar apoyos, señor Lambán. Usted sigue eludiendo su obligación diciendo que tampoco han entrado todavía los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Pero hay claras diferencias entre usted y el señor Rajoy. Claras diferencias. El señor Rajoy ganó las elecciones, señor Lambán, y usted perdió las elecciones. El señor Lambán no tiene un proyecto para Aragón y el señor Rajoy sí que tiene un proyecto para España. Gobierna, es verdad, sin mayoría absoluta, pero usted gobierna con una suma de minorías que le han dejado solo y que le han dejado abandonado. Y además el señor Rajoy es capaz de llegar a acuerdos y a pactos, y usted ni puede ni quiere llegar a esos pactos. Esa estabilidad, señor Rajoy, es la que a usted le falta, es la que crea la confianza necesaria entre gobernados y gobernantes, y usted no da esa confianza. Esta semana coincidía con usted en un acto de entrega de premios a empresarios. Y usted, desde luego, tiene que estar muy orgulloso de esa sociedad civil que con tenacidad es capaz de sacar sus proyectos adelante. Es capaz de sacar esos proyectos adelante por su fuerza, por su valor, por su corazón, como ellos decían, por crear trabajo cada día. Y, desde luego, no se lo pueden agradecer a usted. Es a pesar de usted que pueden llevar adelante sus proyectos. No le tienen que agradecer nada ni a usted ni a su socio, el señor Echenique, sino solamente a ellos mismos. ¿Qué pensarán esos empresarios? ¿Usted cree que se animarán a llevar adelante sus proyectos cuando les ven permanentemente en esos enfrentamientos? Cuando les ven permanentemente, señor Lambán, haciendo una cesión de hegemonía, acusando a sus socios de que le están chantajeando, señor Lambán, y usted recibir acusaciones de que su Gobierno es una farsa. ¿Qué piensa hacer usted, señor Lambán? ¿Qué piensa hacer usted? Y vuelvo al inicio. A lo largo de estos 17 meses se lo hemos repetido. Usted eligió un camino. Para ese camino eligió unos compañeros de viaje que le dijimos que le llevarían a ninguna parte. Ya estamos, señor Lambán, ya hemos llegado a ninguna parte. ¿Y ahora qué va a hacer usted, señor Lambán? Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor presidente, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bien, se observa un cambio de estilo. Efectivamente, el estilo anterior, ya sabemos, se conduce a una Secretaría de Estado. El estilo actual no sabemos exactamente a dónde conduce. No sabemos exactamente a dónde conduce, aunque sabe, señora Vaquero, que cuenta con mi respeto, y se lo digo sinceramente, como diputada y como alcaldesa. Con lo que no cuenta es con mi acuerdo en cuanto al análisis que hace de las circunstancias del año transcurrido, del año y medio transcurrido y del futuro inmediato. Ahí estamos radicalmente en contra del diagnóstico que acaba de hacer usted. Usted habla de falta de confianza instalada en la sociedad. Yo creo que justamente lo que ha ocurrido en el último año y medio en la sociedad aragonesa es lo contrario. La institución autonómica ha recuperado la confianza de la sociedad aragonesa que ustedes malbarataron y perdieron de manera lamentable durante 4 años. Si no, pregúntele a la universidad a la que tuvieron la paliagua, pregúntele a los agentes sociales a los que maltrataron, ahora llevamos 17 meses llegando a acuerdos con ellos, pregúnteles al mundo de la educación al que ignoraron absolutamente, o pregúnteles a los dependientes o a los beneficiarios del IAI a los que desoían y a los que desatendían de manera clamorosa. Usted habla de abandono político. Yo le digo sinceramente que en ningún caso me he sentido abandonado políticamente. Es más, señora Vaquero, el Gobierno que presido ha desarrollado su hoja de ruta con absoluta normalidad y ha cumplido todos sus objetivos a partir de la aprobación del presupuesto. Hemos recuperado los servicios públicos y los derechos que ustedes destrozaron durante 4 años. Hemos desatascado sectores estratégicos que ustedes tuvieron paralizados durante 4 años, en las renovables o la logística. Por cierto, se está comprando suelo y se están produciendo implantaciones industriales que con ustedes no se produjeron, porque quienes ahuyentaban a los inversores eran justamente ustedes con sus políticas desidiosas. Y además, señora Vaquero, estamos cumpliendo mejor con el objetivo de déficit. Abandonados solo nos hemos sentido por el Gobierno de España, por el señor Rajoy. Abandonados nos hemos sentido por el señor Rajoy, que no ha convocado la bilateral, aunque espero que a raíz de la reunión del otro día del señor Aliaga, el señor Rajoy y la señora Rudi, las cosas se reúnen y empiecen a funcionar con normalidad. Usted habla nos acusan permanentemente de inestabilidad. No existe inestabilidad, señora Vaquero. Ustedes con sus permanentes apelaciones y denuncias de inestabilidad tratan de crear inestabilidad. Pero es un argumento ese que se les vuelve en contra de manera absolutamente clamorosa, porque en este momento el señor Rajoy, frente a lo que usted dice, está en una situación absolutamente similar a la que está este Gobierno. Pierde continuas votaciones en el Parlamento y va a perder muchas más. Y buena parte de la labor destructora de derechos que ha hecho el Partido Popular en Madrid la pasada legislatura, esta legislatura se va a reconstruir precisamente porque el señor Rajoy está en minoría y tiene que rehacer la estabilidad de su Gobierno día a día, que es justamente el signo de los tiempos. Acostúmbrense, por cierto, a esa nueva manera de entender la estabilidad, porque me temo que ha venido para quedarse. Y el apoyo que nos ofrece para los presupuestos yo se lo puedo agradecer, pero lo cierto es que nosotros hemos elegido una hoja de ruta, es la que elegimos cuando pactamos la investidura mía y la constitución de mi Gobierno con las fuerzas políticas de la izquierda, y nosotros por coherencia vamos a seguir ese camino. En todo caso, si sus ofertas de pacto y de diálogo son las que usted formuló el otro día en una rueda de prensa, le tengo que decir directamente que no, gracias. Porque si reforzar la creación de empleo de calidad es volver al plan impulso, no, gracias, evidentemente. Si reforzar la calidad de los servicios públicos es recortar como hicieron ustedes, desde luego no. Si reforzar la inversión es volver al plan de carreteras del señor Alarcón, por favor, no, gracias. Olvidémonos del plan de carreteras y del señor Alarcón. Busquemos, en todo caso, señora Vaquero, coincidencias en otros aspectos, en grandes pactos que necesita esta comunidad, justicia, Cámara de Cuentas y demás. Ahí les emplazo a ustedes a que nos sentemos a hablar, pero desde luego lecciones de ustedes ninguna. Ustedes, señora Vaquero, se han quedado anclados absolutamente en el pasado, analizan las cosas desde el punto de vista del pasado, y si no fuera por los debates entre el señor Echenique y yo, ustedes no tendrían de nada de lo que hablar. Gracias, señor presidente. Siguiente punto del orden del día.